Pero en ese momento, nosotros vimos, yo en lo personal vi, sombra, ¿Cómo son? una sombra. Lo único extraño es de que, pues, oyó como un susurro. Eso era a las 3 de la mañana. Hubo una persona que en el incendio murió y su familia nos vino esa misma persona vino, pero ya había muerto en el hospital. Se han visto como adentro de la estación, en las máquinas de bomberos, como que sombras. Él presentía que lo seguían, pero pues él decía, y no sé si él, porque tenga el método de percepción de ese tipo de sentidos, pero él fue lo que nos contó. Es que yo sentí que alguien me perseguía. Queda registrado cómo esa persona se ve, cómo esa persona se avienta. Y 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 es un bucle. Amigos, un gusto saludarlos. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas. Bienvenidos sean ustedes a Sociedad Oculta, este podcast del periódico El Gráfico, que, bueno, pues le va presentando a ustedes lo más importante sobre esos temas considerados de las otras realidades y que semana a semana les presentamos a las voces autorizadas, a los testigos, a los investigadores, a todas aquellas personas que puedan aportar muchos elementos para que usted, yo, todos entendamos lo que implican estos grandes temas. Hoy en este podcast tenemos a Benjamín Torres. Él es bombero en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México. Y bueno, pues hoy vamos a conversar sobre esas historias, esos bomberos fantasmas que aparecen en algunas situaciones, en algunos casos, pero así también cuando ellos llegan a algún accidente y de repente suceden cosas paranormales. Benjamín, qué gusto saludarte, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas tardes, Johan, de nuevo saludarte y muchísimas gracias por la invitación y pues a darle. Exactamente, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Benjamín, bombero en Ecatepec, Estado de México. Así es, desde hace 18 años, bombero de Ecatepec desde el 2004. Exacto, y bueno, pues es uno de los municipios más grandes y donde constantemente pasan cosas, muchos accidentes, pues me refiero, ¿no? Por la autopista y por ser precisamente uno de los lugares donde más empresas se encuentran instaladas. Así es, ahora sí que el municipio es el más grande que tenemos a nivel Latinoamérica y pues con más empresas, con más riesgos y la verdad tenemos de todo. Tenemos lo que son en la autopista los choques vehiculares, La México-Pachuca. la México-Pachuca. Tenemos también lo que es las empresas que se encuentran en Jalostoc, como es diversas pues, empresillas por ahí. Sí. Y sí, nos han pasado varias cosas muy buenas. Perfecto, muy bien. Ahora, cuando tú llegas a un lugar, a un incendio, me has platicado que suceden cosas extrañas, desde que aparecen más bomberos que les ayudan, que eso a mí me voló la cabeza al momento que me lo platicaste, pero que me gustaría que se lo comentaras a la gente que te mira en estos momentos. ¿Cómo es posible que ustedes lleguen a un incendio y de repente haya más bomberos ayudando, cuando no, nadie sabe quiénes son ni de dónde salen? Exacto, bueno, nosotros tenemos una plantilla en el municipio de Ecatepec de 84 bomberos y lógicamente, bueno, cuando hay un incendio muy fuerte, por ejemplo de fábrica, Sí. se presta el apoyo a otros municipios cercanos alrededor del municipio de Ecatepec y lógicamente en el trayecto en lo que llegan, como no conocemos a los compañeros porque estamos ahora sí que vestidos de igual manera, pues se nos dificulta saber diferenciar quién es cada persona que nos está apoyando en ese momento. Y lógicamente tenemos la cualidad Sí. de poder apagar el incendio, pero no sabemos quiénes son. Hay a veces, por ejemplo, en el incendio de la cartonera, ya hace muchos años, Ajá. Que fue muy grande. que fue muy grande y llegaron todos los compañeros de otros municipios, estábamos nosotros y lógicamente como ya más o menos conocemos nosotros por el mismo equipo de uniforme, por el color, la diversidad de
de la forma del casco, porque los colores de casco son trayectoria de mando. El negro es bombero raso, el rojo es jefe de turno y el casco blanco es el mando mayor, que es el que está, que es el que está a cargo de la cuadrilla de bomberos o de la unidad de bomberos en ese momento, que son los comandantes. Por ese método, esa manera podemos diferenciar. Identifican más o menos quién es el que tiene el grado en ese momento. Pero como todos llevamos una máscara que se llama la monja, monja, sí. Eso nos sirve para retener un poco más lo que es la energía que emane la flama y lo que es el calor, para que no nos queme directamente, ahora sí como los equipos son para eso, para protegernos en lo que estamos elaborando y apagando el incendio, porque ahí se suscita lo que es la variación de temperaturas, sube, baja, y lo que son los químicos en el momento del material que estamos nosotros provocando. Y lógicamente hay una historia que básicamente resultó que cuando andábamos nosotros en ese servicio, nosotros habíamos visto que éramos 4, pero de repente había uno más. Un bombero más, que lógicamente pues varios lo vimos y estaba ahí enfrente. Dijimos, ¿sabes qué? Regrésate. Pensábamos que era un compañero de otro tipo de diferente municipio, pero la verdad al final empezó ahora sí que el cuchicheo, el por qué lo dejan entrar, de dónde era, y cuando nos dimos cuenta de que no había ningún tipo de bombero de esa dependencia o de alguna diferencia, pues que éramos los únicos, pues nos quedamos sorprendidos. Porque, pero pues, ¿iba vestido igual como ustedes? Sí, ¿O había algo característico diferente a lo que ustedes llevaban? Anteriormente los cascos eran romanos. O sea, es un casco y lo diferencia con un pico, como si fuera un casco romano. Y antes el traje de bombero era chaquetón largo, como gabardina, y unas pantaloneras largas. Y eso era lo único que lo diferencia. Y los únicos que lo pueden aportar son los comandantes, que ya han estado con anterioridad, ya años pasados con ese tipo de traje. Porque ese traje a la fecha ya no se usa. Exacto, no, ahorita ya... Fue de los primeros, ¿no? Creo. Exacto, ya se moderniza, ya está modernizado, y el equipo de bomberos ya está más actualizado, con más propiedades y más equipamiento y con más protección. En estos tiempos ahora se usa lo que es el equipo de aire autónomo. Okay. Ajá, ya ves que ya tenemos el tanquecito atrás y es el ya que más sofisticado. Más sofisticado, y ya podemos penetrar en donde está el humo. Claro, muy bien. Al momento que se aparece esta persona, vestida de una manera distinta al uniforme que ustedes traen, le dicen, retírate, salte de aquí, ¿y qué sucede? ¿Se va? No, él sigue. Entra. Él sigue, pero como que va, o sea, lo vemos y él va pasando, porque no podemos fijar la vista en un solo punto, sino simplemente, como es un escenario grande, lógicamente estamos enfocados al foco del incendio, en la estructura que no se vaya a colapsar, en todas esas situaciones. Y como veíamos que la estructura se iba a colapsar más adelante, ahí estaba, ahora sí que había pasado por ahí el bombero, con palabras pues más sofisticadas, que nosotros los nombramos como bomberos. Dijimos, vente para acá, pero con otras palabras, claro, ¿no? Porque pues lógicamente la adrenalina nos hace pues lógicamente hablar pues, palabras mayores, ¿no? Claro, desde luego. Es que yo creo que la gente que nos mira en estos momentos no tenemos pues la idea general qué sucede en un incendio, pero si de por sí ponemos una fogata y sentimos el calorcito, exacto, que por eso la hacemos, ¿no? Pues ahora imagínate en algo ya más grande, ha de ser tremendo, y como tú dices, la adrenalina al 100%. Muy bien, ustedes le hablan a este otro bombero, dices que pasa frente a ustedes, pero no les hizo caso, ¿sí? No nos hizo caso, sino simplemente volteó, pero no pudimos reconocerlo. Ok. Y lógicamente, pues... Ahora, ¿quién consideras que haya sido? Si traía un traje de otra época, si era una persona que no hizo caso y que el incendio era bastante fuerte. Pues yo creo que, como lo dicen varios, ha sido, a lo mejor es un ángel que es bombero, o sea, bombero
por ejemplo, nosotros nacimos, somos y morimos como bomberos. Sí. Ya ahora sí que hay cosas que a lo mejor no es una... Al ser bombero no es es una carrera, es simplemente nada más, te lo pegas para toda la vida, es tu cuerpo, o sea, Claro, es tu vida, ¿no? O sea, lo traes tatuado. Exacto, sí, incluso cuando vas de la base a tu casa, si sucede algún incidente y tú vas pasando por ahí, el instinto de salvar, de ayudar a la de gente. ayudar a la gente te hace actuar. Claro. Porque pues, lógicamente pues tienes la vocación, vaya. Claro, muy bien. ¿En cuántas ocasiones te ha ocurrido esta parte que nos mencionas que aparecen de repente otros bomberos? A mí nada más me pasó una vez, pero las historias de los compañeros de antes, por ejemplo, del año de 1980 Sí. hasta por el 2000, por ejemplo, yo esas vivencias que tengo y que me han contado son de los mismos compañeros porque yo soy hijo de bombero. Ah, ok. Ajá, y mi papá, que es el comandante de bomberos, el Concord, Jesús Torres Godínez, En activo todavía. activo, exactamente, sí. Activo, y lógicamente pues él contaba sus historias porque él vivió el derrumbe del 85. ¿El terremoto? El terremoto, él lo vivió. ¿Lo de San Juanico? Y lo de San Juanico, el primer San Juanicazo. Que ahí estaba cerquita. Así es, y lógicamente, pues ellos vieron un montón de cosas y nos contaban que... ¿Cómo que cuál fue la historia que más te impactó que te hayan contado? La historia que más me impactó que fue que veían las flamas y que veían ahora sí que al demonio, ¿no? Así como ellos lo conocen, al chamuco, al diablo. Sí. Y veía formado en lo que eran las flamas, del incendio, y lógicamente habían visto la muerte, porque cada que vamos nosotros al incendio, o nosotros vamos a las puertas de la muerte. Exacto. Pues sí. No sabemos, el código de bomberos es que cuando vamos a un incendio, cuando entramos al incendio, lógicamente, si vamos 3, entramos 3, salimos 3, nunca debe de... Nadie se tiene que quedar. Nadie tiene que quedarse, al menos de que pues suceda otro tipo de algo extraordinario por método de algún error de otro compañero que se llegase a colapsar, o en ese momento que te reciba el proyecto del impacto del incendio, del tipo de material, porque nosotros no sabemos qué tipo de material en ese momento estamos atacando, ya hasta después, pero nos dicen que tengamos cuidado, que entremos ahora sí que bien, y lógicamente pues como estamos bien entrenados, pues nosotros nos abocamos al foco del incendio. Claro, cuando ustedes llegan a un incendio, entonces les dan como las características generales del lugar donde ustedes están llegando. Así es. Okay. Sí, y lógicamente, bueno, en ese momento hay una historia que me contó un montón, sí. Mi papá, sí. que desde el incendio de San Juanico, que veía a la gente como estaba prendida, caminando y prendida, por cómo hace el acumulamiento de gas. Y en ese entonces hasta hay una foto que hubo una virgen. Esa virgen la tenemos ahí en la estación de bomberos, ahí en Urbana y Huastepec. Es la imagen de una virgen que fue la única en donde estaba la pared, fue la única que no se cayó. ¿Dónde estaba la virgen? Ajá. ¿Y no se quemó la virgen? No se quemó la virgen. O sea, se había caído prácticamente toda la casa por el estruendo, y lógicamente la única pared donde estaba esa virgen no se había caído. Ok, ¿y se la llevaron ustedes a la estación? Y nos la llevamos nosotros a la estación de bomberos, y es la que nos protege. Claro, desde luego, porque imagínate, para toda la gente que nos viene en estos momentos, sobre todo las nuevas generaciones, una explosión que se da en San Juanico y que es prácticamente entre los límites del Estado de México y la Ciudad de México. Así es. Y que fue algo que marcó precisamente no solamente al Estado ni a la ciudad, sino a todo México, por la cantidad de personas que lamentablemente fallecieron, y que fue algo todo en la madrugada. La mayoría de la gente estaba dormida, algunos que iban apenas saliendo para sus trabajos, pero que fue un hecho, una explosión tremenda para México. Así es. Sí, y hay otra en donde había otros compañeros de otros municipios, pero ya cuando ya al finalizar, sí. Vieron que pues habían visto bomberos que no concordaban,
Durante lo de San Juanico. Durante lo de San Juanico. Y sí vieron y nada más vieron nada más. ¿Pero qué veían o qué? Veían ahora sí que a gente rescatando otro tipo de gente, que eran bomberos, pero que volteaban y decían, pues el uniforme está bueno. Pero el problema es de que cuando ya ahora sí que empezaron a platicarlo, pues lógicamente no, pues no había nada ahí. Y no, pero pues si yo lo vieron los otros compañeros. Pero sí sacaban, o sea, esos otros bomberos sí sacaban a la gente, la rescataban. Exacto, así es. Sí, es lo que en aquel entonces mi papá me platicó. No, pero si te lo platicó y lo recuerda, es porque lo marcó a él y a sus compañeros, me imagino. Ajá, ahora sí que de su generación, vaya, ¿no? Claro. Porque pues estaban, ahora sí como quien dice, estaban con la adrenalina al 100 y pues ellos, cualquier tipo de ayuda estaba muy bien. Pero ya al finalizar, ahora sí que el evento, ya empezaron a platicar en dónde estaban, qué hicieron, a quién vieron, que si no vieron a tal persona, que porque la otra persona le dijeron y se metió y jamás salió. Y así, o sea, habían cosas que muy, muy, muy extrañas. Siempre vieron, ustedes como bomberos, o en la generación de tu papá, eran bomberos viendo a otros bomberos ayudando. Así es. No a gente sin equipo, no, eran bomberos eran todos. Bomberos, exactamente. Y ayudando, y ustedes veían que sacaban a las personas. Así es. Okay. Sí, ahora sí que en otros eventos más actuales, bueno, ya cuando cuando yo entré en el 2004, mi primera emergencia como novatada fue fuimos al rescate de un cuerpo que estaba colgado de una chica ahí en Coacalco y lógicamente, bueno, pues estaba toda la familia, estaba el Ministerio Público, estaba la Policía Municipal, y algo extraño que fue que pues ahora sí que a mí me daba mucho miedo, ¿no? Porque era la primera vez que tocaba claro. Algo así y salvarlo, pues mal, porque decía, se va a despertar y me va a quedar viendo, ¿no? Pero te quedas con esa sensación. Con esa sensación y te bloqueas. Lógicamente llegan y, oye amigo, sé frío porque si no te lo vas a llevar. ¿Eso te dijeron? Eso me dijeron. Y lógicamente, bueno, pues tuve que agarrar el cuerpo. El cuerpo, ya le quitaron, ahora sí, y lo que hizo es, al momento, porque pues ahora sí ya sé que era el aire que se tenía retenido. Claro. Pero pues sí, ahora sí que te espantó. La escena, pues sí me espantó, ¿no? Qué fuerte. Ajá. Y fue tu novatada. Fue mi novatada y yo me lo quedé y por más que me dijo el compañero, sé frío, no, porque si no se va a ir contigo. Y pues sentía una pesadez. Ahora sí que llegando a su casa, sí. Me sentía una pesadez y la verdad como una semana duró porque tenía la imagen y pues no podía dormir. Y lógicamente pues... ¿Te marcó pues? Me marcó, ahora sí, y ya con el paso del tiempo hubo igual otro tipo de servicios de ese tipo y de esos escenarios, pero pues ya poco a poco se te va haciendo la mente fría. No es porque no seamos humanos, sino simplemente el trabajo nos lo pide, porque si somos, ahora sí como quien dice, si somos humanos y con el sentimiento, pues entonces nos sirve para esa vocación. Sí, desde luego, porque, híjoles, como tú dices, hay que bajar un cuerpo, o hay que desprensarlo cuando chocan, o que esté a lo mejor quemado. Digo, no sé. Sí, no sé. Yo creo que no podemos, no nos alcanzaría como la imaginación para entender el trabajo que ustedes hacen. Y como tú dices, si no son fríos y calculadores, pues entonces no van a poder hacer bien el trabajo. Así es. O si te da miedo, pues imagínate, me da miedo, está incendiándose, ¿no? Sí, pues no. O te bloqueas o de plano... O le entras, ¿no? Te desmayas. Ajá, ahí le entras o le entras. Claro, muy bien. Siempre en la México Pachuca se ha caracterizado por la cantidad de accidentes viales, ¿no? Así es. Que el tráiler, que ya quedaron prensados, que esto, que aquello, siempre en automóviles con los tráilers o los camiones de carga. ¿Qué tipo de historias te ha ocurrido así paranormales cuando ustedes van como bomberos? Quizá algún accidente que suceda en la carretera. En los accidentes vehiculares,
han sucedido varias cosas. A mí en lo personal, uno que me marcó fue igual ahí en la México Pachuca, a la altura de la colonia Jalostoc, San Pedro Jalostoc. Ahora sí que iban los camiones de Tizayuca directo a Ciudad de México y pues se congestiona. Pero por la premura de llegar al trabajo y esas cuestiones, pues no medimos las consecuencias. Y a nosotros cuando nos reportaron esa emergencia, había un camión adelante, había un automóvil y había otro camión, o sea, como que... Lo prensaron. Lo prensaron, o sea, lo hicieron como tipo sándwich. Sí, como acordeón. Exactamente, como acordeón. Llegamos y bajamos al equipo de extracción vehicular y empezamos a delimitar el área y empezamos a trabajar. Y nos acercamos porque nos habían indicado que había solamente una persona. Sí. Pero eran dos. O sea, ya por la premura de la Policía Federal de Caminos, nos dijeron que pues, como ya había mucho tiempo, horas parado el tráfico, se tenían que movilizar a otro escenario. O sea, subieron el carro, se lo llevaba a la grúa a un lugar más donde podíamos hacer la extracción. Okay. Pero en ese momento nosotros vimos, yo en lo personal vi sombra. ¿Cómo sombra? Una sombra, ajá. Estaba, por ejemplo, estaba el conductor. Sí. Y veía una sombra que pasó, o sea, atrás de los compañeros bomberos que andaban trabajando. Y había una sombra. O sea, pasó una sombra. Como si fuera una persona, pero ajá, pero exactamente, pero no era una persona. Algo gris. Exacto. ¿Negro? ¿De qué color era? No era, ahora sí que era así negro, o sea, pasó como... O sea, pasó rápido, vaya. Sí. Pasó rápido y se fue. ¿Cómo que y habían personas que habían visto, porque pues en eso, ¿lo viste? Sí, trabájale. Pero ya sabían, los mismos compañeros sabemos que pues pasan cosas y veamos lo que veamos, tienen que seguir tenemos que seguir trabajando. Si vemos, muy bien, a ver, en ese ejemplo que nos estás dando, están extrayendo los cuerpos, ves esa sombra, pero ¿tú viste de dónde salió y hacia dónde se fue? Sí, ahora sí que salió del lado del conductor, se dio la vuelta, vio y se fue. ¿Cómo? ¿Pero se fue hacia dónde? Hacia arriba. O sea, a ver, para que nos demos una idea, está el carro prensado. Ajá, está el carro. Ustedes ya están trabajando para sacar los cuerpos, desde luego. Estamos. ¿Y de donde está el conductor sale esa sombra negra? Ajá, sale esa sombra. ¿Gira alrededor del auto? Se le queda viendo y se va. Se le queda viendo. Ajá. Y se va, sube. Sube, o sea, se desaparece como neblina. Vaya. Y nosotros nada más no lo vimos, sino también vimos los que estaban alrededor, los que estaban acordonando, los mirones, los de prehospitalaria, la gente que pues estaba ahí. Ahora sí que toda la audiencia, ¿no? Y sí. Nosotros igual, dice, ¿lo viste? Sí, síguele. ¿Cuánto habrá durado eso? Segundos. O sea, fue nada rápido más llegó, todo. Pasó y... ¿Qué interpretación le das tú y tus compañeros? Pues lo poquito que sabemos sobre ese tipo de casos, pues que haya sido su alma de la persona que no entiende o no entendió la magnitud del peligro que llegó a suceder y se fue. Me llama la atención que nos digas, Benjamín, que sale esa neblina, esa figura, le da la vuelta a lo que quedó del carro, se le queda mirando y después desaparece. Exacto. O sea, me da la sensación de que no estaba consciente de lo que había ocurrido. Así yo lo interpreto igual así, porque pues, lógicamente pues, también he visto películas, ¿no? Y he tratado de saber, de darle un entendimiento, parte de que es de mi trabajo, porque pues, lógicamente es algo que es algo que te sucede y es extraordinario. O sea, jamás, o sea, un día a la vida te puede suceder, a lo mejor, o a lo mejor no. Pero así yo lo interpreto, yo tuve la fortuna de ver eso. De poder ver ese tipo de cosas. Claro, nos mencionas que eran dos, del otro acompañante. Uh-huh. Del otro acompañante era una chica. Ya cuando andábamos extrayendo a la chica,
pues lógicamente lo que yo puedo interpretar, porque llegó y me agarró de la mano. Ella me agarró de la mano. ¿Quién? Ya, la chica. Porque Pero ¿cómo que estábamos sí, extrayendo sí, sí. estábamos extrayendo el cuerpo y poniendo lo que era la camilla para poder sacarla. Ya la habían liberado y todo, nada más estamos metiendo la camilla. Al momento de que metemos la camilla ya para llevarlo al carro de CEMEFO, o así ya Sí. para poder meterlo. En ese trayecto, en el momento cuando yo lo agarro, pues su mano estaba aquí y lo único que hizo es sacar su mano y lo apretó muy fuerte. Ándale. Ajá, lo apretó y pues yo le dije a mi compañero, aquí, bueno, con otras palabras, ¿no? Ay, no. Pues claro, Sí, mira, sí. me está agarrando. Ajá, mira, me está agarrando. Cállate. Y ahorita, pero él sí también lo percibió. También se dio cuenta. Fue precisamente. Oye, pero esta chica ya Sí, ya había estaba, fallecido. Exacto. Ah, ok. Sí, ya había fallecido. Y la única lógica que me dio mi compañero fue de que pues son los impulsos que todavía tenemos el cuerpo después de muerto. Ya, me quedé con eso, pero la verdad no me vi tan convencido. O sea, ¿no te convenció esa explicación? No me convenció esa explicación. Pero a ver, entonces, ¿qué explicación le das tú a eso? Yo le puedo dar la explicación a mi manera, que pudo haber sido de ayuda, de que no lo podía creer, de que me agarraba, de que quería pues, protección, de que estaba impresionada, porque también las facciones de la cara lo dicen mucho. Ah, sí. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Porque al momento cuando estás a punto de, por ejemplo, de una muerte extraordinaria, que en este caso fue pues de golpe, Sí. pues la característica de la expresión de la cara es como de sorpresa, de impresión, de que se quedan con los ojos abiertos, o cuando ya lo buscan, pues se quedan tranquilos y así. Qué fuerte, ¿no? Uh-huh. Igual con otro, se fue igual en un incendio en Tulpetlac, en un tercer piso, pero ahí había, la historia de ese servicio es de que la familia tenía a su papá en un cuartito de madera, y pues lógicamente pues el señor ya estaba solo y todo, y cuando nosotros llegamos nos reportaron que era un incendio de casa. Llegamos y vimos que era nada más el cuartito, y los familiares que eran sus hijos de ellos pues decían que ahí estaba dentro su papá, y pues igual calcinado. Igual son ese como que tipo de historias muy fuertes, ¿no? Ajá, muy fuertes. Claro, y en ese caso sucedió algo extraño. Lo único extraño es de que pues oyó como un susurro. Eso era a las 3 de la mañana. Ajá, porque todavía no llegaba. Nosotros ya habíamos llegado y habíamos hecho lo propio, ¿no? Llegar al servicio, apagar el incendio y reportar cuanto vimos que pues, estaba ahí. Que había un cuerpo. Que había un cuerpo calcinado, pues la policía municipal le dio parte al CEMEFO, y pues tardaron como 2 horas, pero en ese trayecto de las 2 horas pues estaba ya acordonado y entraba el familiar, y en eso en lo que andaban llorando se quedó como que un momento de silencio, y se oyó como un susurro. No entendí qué quería decir o quién era o de dónde vino, pero yo pienso que era de la persona que había fallecido. De la persona. Claro, ¿es normal que sucedan este tipo de incidentes en cada servicio que hacen? A veces, porque dependiendo de las personas y de la vida que tengas, porque pues, lógicamente nosotros no conocemos la vida de las personas, sino simplemente el cuerpo de bombero nada más está ligado a la emergencia. Y aunque, por ejemplo, en los árboles, es que se va a caer, no puedo yo actuar hasta que haya las autorizaciones, ¿no? Hasta que haya las autorizaciones, o simplemente hasta que ya esté la emergencia. Desgraciadamente, hasta que ya esté la emergencia ahí. Pero bueno, es un ejemplo, ¿no? Y en ese actuar de los incendios con personas calcinadas, igual, pues nosotros no podemos entender la magnitud de qué tanto han vivido, porque entramos hasta en la metodología de la psicología, de si pues, murió él, o si lo fue provocado, o lo provocaron, o simplemente pues, quién sabe qué haya pasado con o su lo familia, desvivieron. o lo desvivieron. Ajá. O sea, nosotros no nos metemos en ese tipo
de temas, porque pues... Sí, ya no les compete a Ajá, ustedes. ya no nos compete, pero sí entra como que, ¿por qué habrá sido? Claro, desde Ajá. luego. Muy bien. Cuando ustedes ven que hay cosas paranormales alrededor de un cuerpo o de un incendio, ¿les da miedo? ¿Sienten, no sé, algún tipo de presión, algún tipo de nerviosismo por lo que están viviendo en ese momento? Más allá del servicio que estén realizando. ¿Lo hay? Sí. Sí, porque no sabemos si vamos a regresar. No, el código también dice cuando vamos a los incendios o un servicio cual X sea, aunque sea un servicio menor, siempre hay riesgo. Y tenemos 1 hora de entrada, pero jamás de salida. No sabemos Claro. si vamos a volver o si vamos a volver ya en otro tipo de situación. Y el miedo que nos invade después de que pasó todo el servicio, de la adrenalina, porque pues, la adrenalina es como una droga y te da power, te da Sí, superpoderes, claro, vaya, o claro. sea, ahora sí que, pues si eso pesaba lo doble que tú pesas y tú con facilidad lo haces, pero no es porque tú tengas la fuerza, sino es la adrenalina que te haces hacer sentir esa situación. Y lógicamente ya cuando baja el nivel cuando ya llegas a la base, te bajan todos los ánimos y estás pensando del si, qué hubiese pasado si hubiera sido tu familia. Claro, desde luego. Ajá, en tu casa, y ya tienes como que práctica de medida de seguridad, y por más que las tengas, lógicamente, como quien dice por ahí, cuando te toca, y cuando no, Aunque te aunque te pongas. pongas, ¿no? O Claro, sea, lógicamente, y ese es el miedo. Cuando vamos a un servicio, vamos con la adrenalina, pero vamos pensando en qué pasará. claro, desde luego. Muy bien. Ajá. En ese mismo sentido, nos explicas esto de tu trabajo, pero cuando suceden así cosas como que aparece un bombero de más o 2 bomberos de más, cuando aparecen esas siluetas, ¿qué piensas? Pues que nos están protegiendo. Bueno, yo Sí, en mi claro. sentir, yo lo veo así. Que es una protección para Que es una ustedes. protección y es una ayuda, y que pues nos mandan ángeles a ayudarnos a combatir el incendio todavía. Claro, muy bien. ¿Tus compañeros lo ven de esa misma manera o hay alguien que diga, no sé, algo? Son bomberos que fueron de aquí, de este mismo escuadrón y que vienen ahora, que ya fallecieron y que vienen ahora aquí con nosotros, a apoyarnos. Pues sí ha pasado, porque hubo una vez, bueno, es Sí, igual, fue cuando bueno, a mí me lo contaron igual la historia de los compañeros de ahí, que hubo un compañero que ya iba que venía directo para acá, sí. y no sabemos en realidad qué es lo que pasó, pero no llegó. O sea, ¿iba para dónde? ¿Para la estación? Ajá, para la estación, iba para la estación, La y estación de bomberos. en la estación de bomberos, y la verdad no, No llegó. no llegó. Y al otro día nos habla pues su esposa, diciéndonos que sí había llegado, y entró la incertidumbre de que pues no había llegado, pero había compañeros que no sabían y estaba ahí en la base, o sea, que lo vieron en la base. Entonces, pero si lo acabo de ver, platiqué con él, entonces ¿por qué dicen que no llegó? O sea, es una de las situaciones que pues igual digo. ¿Y qué había pasado con ese bombero? Creo que lo habían atropellado, pero pues nadie había... Ah, o sea, falleció. Ajá, falleció, pero O sea, a ver, no... él sale de su casa, iba a la estación de bomberos Ujú. y lo atropellan. En ese trayecto lo atropellan y Exacto. fallece. Así es lo que después descubrimos que pasó cuando ya el cuerpo fue recuperado por y nos dijo que ya había fallecido. Y habían compañeros que dicen que sí lo habían visto. O sea, fueron como 3 que sí hablaron con él y que lo vieron Normal, pasar. lo vieron O sea, normal. Sí, Y sí, sí. claro. Ahora sí que como nos hablamos, ¿no? El cotorreo de ¿qué pasó? Con un lenguaje florido. Exacto. Y Ok. iba pasando, y otro compañero igual lo vio, pero estaba en el cuarto en el dormitorio, vaya, Sí. y lo vieron pasar, y nada más. Y ya cuando dimos, ¿a poco sí? No, pues es que yo sí lo vi, te lo juro que sí lo vi. Estaba aquí y él pasó por allá. Dije, bueno, es una de las grandes historias que dices, pues qué onda, ¿no?
Y hubo igual una historia similar en un incendio, que igual se murió el personaje. Ahora sí que hubo un cadáver, bueno, hubo una persona que en el incendio murió, Sí. y su familia nos vino esa misma persona vino, pero ya había muerto en el hospital. Pero Había ¿cómo? muerto en Sí, el sí. hospital, pero él fue a agradecernos. ¿Qué les dijo? Nos dijo que gracias, que porque pues no pasó nada, que por ir a apagar el incendio, y que pues les daba todo el reconocimiento y que nos daba todas las bendiciones del mundo. Y en ese momento pues va llegando la familia y nos dijo que pues que desgraciadamente había muerto su familiar en el hospital, y pues nada más iba por la nota informativa. Ajá, porque pues lo pedían en el Ministerio Público. Y ya en el trayecto de los nombres nos habían dicho, pero sí, es un señor así, sí, dice, es él. Es que vino un señor, porque agradeciéndonos de que habíamos apagado, por así que habíamos apagado su casa. ¿Cómo? Pues sí, tiene 2 horas que acaba de fallecer. Y pues yo vine por así que por la nota informativa del servicio, quienes participaron para poder seguir el procedimiento. Y pues nos quedamos así. O sea, todos lo vieron. Ajá, sí. O estamos hablando de cuántas personas lo habrán visto. Ahora sí que, por ejemplo, el radiooperador 1, el guardia de afuera 2, y más el jefe, éramos como 6. 6 personas vieron a... 6 personas, y pues estábamos ahí. ¿Tú lo viste? Sí, yo sí lo vi. Cuando tú lo ves así de carne y hueso, como una persona común y corriente, o viste algo distinto, algo como que te haya llamado la atención? No, yo lo vi bien, yo lo vi normal, pero pues a mí sí como que al momento cuando yo lo vi me erizó la piel. ¿Por qué? No sé, o sea, me erizó la piel ya entrando, pero como que manaba un tipo de energía diferente. Ok. Ajá, o sea, y como que dio escalofrío, vaya, como cuando te hace, Sí. como que hay alguien aquí, ¿no? O sea, esa misma sensación es lo que sentí cuando vi al señor. Pero yo lo vi y pues platicó, agradeció. No tardó mucho, porque no tardó mucho, sino simplemente llegó, agradeció y... ¿Cómo cuánto tiempo habrá estado ahí? Como unos 3, 4 minutos. Uy, pues sí, fue bastante tiempo. Ajá. Y se fue. O sea, ¿ustedes lo vieron que salió hacia la calle? Ajá, se fue. No, es que se fue en la parte de atrás de la estación. O sea, salió y se fue a la derecha. Bueno, a la izquierda. Sí. Vaya. Y pues ahí quedó. Y como a la media hora... Llegan los familiares. Cuando ustedes les dicen, oye, pues vino una persona con estas características, y ellos dicen, bueno, pues es mi familiar, ¿qué dijo la familia? Pues empezó a llorar. Y dijo, no, sí, a lo mejor él vino a mi papá a agradecerles, pero ya murió a tales horas. Y más o menos de las horas que eran como 8 de la mañana, como a las 7:50 estaba ahí el señor. Y a esa hora ya cuando llegó los familiares y ya se había muerto como 7:30. En lo que se trasladó a la base. Cuando ustedes se enteran de que quien fue a agradecerles ya había fallecido, ¿qué pensaron? ¿Qué dijeron? No, pues, entre ustedes, como pues bomberos. primero el escalofrío y empezamos a hablar de ese tipo de temas, y es cuando, yo me acuerdo algo similar, y cuando nos prendieron las unidades, cuando fuimos a tal emergencia, había una unidad sin pila y se prendieron las torretas y la sirena. ¿Cómo eso ha ocurrido en una estación de bomberos? En la estación de bomberos, sí, y yo me les quedé, ¿a poco sí? Y empezaron a, claro, a platicar, o sea, por ejemplo, en el método de la máquina de bomberos, estaba descompuesta, no tenía pila. Sí. Y lógicamente, pues en la madrugada como a las 3 de la mañana, porque pues todo el tiempo hay guardias y hay compañeros que están dormitando, o sea, en el dormitorio en espera de que cuando hay una emergencia, la chicharra y todos bajan por el tubo, se prende la unidad y vámonos a la emergencia. Pero todo estaba tranquilo, era un fin de semana, era un sábado para domingo, en la madrugada, y lógicamente pues los guardias que se quedaron ahí vieron, se prendió la unidad.
apáguenla, y todos nos paramos. A ver qué había pasado, claro. Y haciéndosela de a todo al guardia, a los guardias, ¿no? Sí. Ay, ¿qué onda? Y ya cuando fueron a ver, pero pues es que no tiene pila. Ah, ¿cómo? Y fueron, no, pues no tiene pila. Y no tenía pila. ¿Y cómo Sí, se no, prendió? Nadie supo. Nadie supo. Sí, ya hasta que llegó el mecánico y quién sabe qué le hizo, lo apagó. Ya, O sea, ya. claro. Pero pues no tenía pila y pues lógicamente presenciamos. Igual se han visto como adentro de la estación, en las máquinas de bomberos, como que sombras. Pero yo siento que es de los mismos compañeros que han caído en un servicio. O sea, de los mismos compañeros que han caído en algún servicio y que les han, ahora sí que, pues que no llegaron a la estación. O sea, fueron al incendio, pero que no... Ya no regresaron. Ya no regresaron. Yo siento que la energía o ellos mismos están ahí en la base y son los que yo siempre he dicho, son los que nos cuidan, porque pues también dan lata. Sí, qué fuerte. Oye, pero es que no sé, estoy seguro que la gente que nos mira en estos momentos jamás nos hubiéramos imaginado que en una estación de bomberos te van a espantar. Y yo siento que no nada más en mi estación de bomberos, sino en todas las estaciones. Yo creo que hay una historia similar o hasta un poco más impresionante, pero a todos nos pasa. Ahora sí que tan incrédulos somos nosotros los bomberos, en el método del servicio, de la vocación. Han pasado tantas cosas que lo vemos tan normal. O sea, no sabemos si es algo paranormal o si es algo que va en serio a ese tipo de situación. Claro, exacto. Ahora, no sé, a mí me llama mucho la atención, Benjamín, esto que nos comentas, porque es ahí cuando nos damos cuenta de que el ser humano no solamente es esto. Exacto. Sino que hay algo más. Y que ustedes que están en los límites entre la vida y la muerte, no de ustedes, bueno, también ustedes, pero de las personas que a lo mejor están en medio de un incendio. Cuando ustedes llegan, ya sea a una casa, a un departamento, a una fábrica, y está la lumbre a todo lo que da, ¿llega a ocurrir algo? Sí. ¿Fenómenos paranormales? El tipo de fenómeno paranormal que a nosotros nos ha ocurrido es, incluso han salido en fotos. Sí. Que se han aparecido rostros demoníacos, rostros como de calaveras, y incluso en la tele. Sí. Si tú tienes el método de percepción, a veces en el humo como, mira, el chamuco, se está reflejando el chamuco, y lógicamente pues tú le tomas, pero en ese momento pero sería que la figura en las llamas. Ajá, o se presenta alguien así. No, es la figura en las llamas, dentro de las llamas es la figura, y en el humo también, porque pues si en las nubes luego nos da interpretación o figuras extrañas por momentos, es lo mismo cuando es en el humo y en la flama. Pero que no es normal. Ajá, no es normal, porque pues lo vemos y qué onda. Ahora sí que todo es rápido. Pasa el fenómeno, y ya cuando volteas y vuelves a voltear dices, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Y en ese momento fuerte. Como que te da el escalofrío y Claro, desde luego. Pues, lógicamente, aunque te dé miedo en ese momento, tú tienes que continuar. Bueno. Sí, porque más allá de que ustedes tengan que sofocar el incendio, pues también es protegerse, que no les vaya a pasar nada, ni a ti ni a tus compañeros. Así es. ¿No? Y no es así tan sencillo que digas, bueno, pues déjalo tantito que prenda. No, porque es al momento. Y si hay una persona del otro lado o en medio de las llamas, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? ¿No? Que ya tienen todos sus protocolos, toda la acción que tienen que registrarse, pero no es sencillo, ¿no? La verdad no. Ahora sí que si hay alguna persona, que esperemos y nunca, pero que se prepare, ¿no? Se preparen las medidas de emergencia delante, durante y después de un incendio. Si es en la casa, nosotros vemos que son por temporadas. Lo que es en enero a marzo son las sequías, son los incendios forestales o los lotes baldíos porque se seca.
Ok. En tiempo de lluvias, pues las inundaciones. Y lógicamente en todo el trayecto del año hay fugas de gas, que se prende una que otra casa, o los enjambres de abejas Allá. por el calor o porque están pasando su trayectoria. Y en donde sí hay más pendiente, en donde hay más incendios, es en lo que es septiembre, por los cohetes. Ah, ok. Las Exacto, fiestas por las patrias. fiestas patrias, Sí. todo ese, nosotros llevamos y va, ahora sí que un chiflador y pues por cruencia cae adentro de una vivienda y pues es lo que provoca que se prenda la casa. O en noviembre, cuando tenemos la ofrenda de los santos difuntos, ya ves que pues es sagrado y ponen sus veladoras y ahora sí que están con sus cada quien celebrando a sus muertos, ofrendándolas. Tenemos animales, pero y en ese momento no hay que dejar las veladoras prendidas. Ya. No hay que dejar las veladoras prendidas cuando nos quedamos solos. O sea, bueno, cuando se queda sola la casa. Porque si tenemos algún gatito u otro tipo de animal en la casa, algún perro, que es lo más común, pues lógicamente les da curiosidad la comida y están arriba y vaya a voltear la veladora, claro, y es claro. lo que provoca lo que se prenda en diciembre, por lo consecuente también por los cohetes y lógicamente por los árboles de Navidad, porque luego compramos, se nos hace comprar la línea de foquitos de la marca china, la más corriente, y empezamos a conectar un conector, conectar en el mismo conector, y es lo que provoca una sobrecarga. Y es lo que provoca que cuando se hace la sobrecarga, piroliza el árbol y lo prende. Bueno, ahí están escuchando ustedes que nos miran en estos momentos las fechas clave que debemos de tener mayor cuidado en nuestras casas o nuestras oficinas o donde vivamos, pero así también durante el resto del año, ¿no? Así es, ahora sí que, por ejemplo, en todo el año también puede suceder algún tipo de situación, a lo mejor la recomendación que yo doy de esas fechas es de que si ponen alguna veladora, la pongan en una cazuela con agua. Okay. En un tazón grande con agua y que metan la veladora ahí. Ya se llegase a caer o romper el vidrio de la taza, pues lógicamente la cera se fusiona con el agua y queda, Y ya se apaga. Y se apaga solita. Y en Navidad, pues nada más quitar en las noches cuando nos vamos a dormir, apagarlo y sin ningún problema. Y también no hay que dejar las veladoras prendidas en los cuartos y todo encerrado, porque eso hace métodos de asfixia y desplaza el oxígeno y nos podemos quedar ahí dormidos. Como hubo también una situación, sí. Ahorita recuerdo de unos viejitos con una fuga de gas, que llegó su familia del pueblo. Y pues lógicamente la pareja pues ya estaba grande, los hijos vivían abajo y pues ellos estaban viviendo arriba. La señora pues les hizo un café, platicaron un rato y ellos se fueron al otro cuarto y ellos se encerraron, pero la señora no alcanzó a cerrar bien ahora sí que la llave del gas, lo apagó, pero no lo alcanzó a cerrar y no cerró el gas, lo dejó así. Y al día siguiente, cuando nosotros llegamos, que nos reportaron que había una fuga de gas, estaban las dos personas, uno ya estaba fallecida, la otra ya a punto de fallecer, por lo mismo de que por el desplazamiento del aire, y hubo la cámara de gas. Antes no hubo un flamazo. Claro, exactamente. Sí, no, se hubiera estado peor el asunto. Exacto. Qué fuerte. Todo esto que nos cuentas, Benjamín, nos lleva pues a esas reflexiones que te decía minutos atrás, de que realmente no solamente es esto que tenemos, sino hay algo más. Así y es. Que, no sé, me quedé pensando en este ejemplo que nos ponías de la persona que había quedado su automóvil en medio de dos trailers y que, bueno, había quedado como acordeón, esa sombra negra que ves, que gira, que se queda mirando y de repente, bueno, sale hacia arriba, ¿no? Que Así se es. desvanece.
Qué fuerte eso. Sí, ahora sí que ha habido muchas situaciones también porque pues no es el único, ahora sí que el único servicio vehicular, sino ha habido varios y otros compañeros pues igual han compartido sus historias entre nosotros, vaya, o hay a veces que ni lo hablan por miedo a de que pues nos Que no vayamos les van a creer, ¿no? Ajá, exactamente. Y las veces cuando me han tenido confianza a mí, porque como saben que igual soy un fanático de lo paranormal, pues luego me oye, ¿qué onda? Y de lo que te han comentado tus amigos, ¿cuál ha sido la historia, el caso que más te ha llamado la atención y por qué? El caso que más me ha llamado la atención es el del compañero bombero. Bueno, de los compañeros bomberos que se aparecen. Y hay uno muy particular y eso fue en el día. Sí. Y eso nos lo compartió el comandante, que fue un incendio al cerro del Ejecat y nada más habían dos y pues lógicamente pues él estaba cerca del municipio, se subieron al cerro y empezaron a apagarlo. Ya cuando iban regresando, él lo que nos contó que al momento cuando él va caminando sobre los árboles y el pasto y lo que hay en el cerro, al momento de cuando ya va bajando, él presintió que lo seguían. Él presentía que lo seguían, pero pues él decía, y no sé si él, porque tenga el método de percepción Sí. de ese tipo de sentidos, pero él fue lo que nos contó. Es que yo sentí que alguien me perseguía y agarré un palo, pues pensé que era un perro. Que dije, no, me lo sueno, ¿no? Por cualquier cosa, porque pues, te puedes encontrar muchas cosas, hasta te puedes encontrar toros. Ándale, Ahí nosotros ok. nos hemos encontrado los toros porque ahí es cría de Pero toros. toros Ajá, sueltos que sí, se escapan. Toros sueltos que ahí están Wow. y grandotes. Sí, Okay. yo bien. Pero en ese tipo de casos de historia que nos contó el comandante, que fue que iba adelante, se seguía adelante y sentía que alguien venía atrás. Que alguien venía atrás persiguiéndolo. Y en el momento cuando se agachó para pasar una rama, en ese momento vio un ser. Él lo describe que es como, por ejemplo, el tamaño del celular, bueno, de un celular, pero estaba pues, tapado y nada más se le veían como que pues, los ojos hundidos y se le quedó viendo y él lo único que hizo es ¡fum! Ahora sí que lo pegó y pues, o sea que lo aventó y él siguió adelante. Fue lo único que, bueno, porque pues lógicamente, una es mi papá. Claro. La otra, pues él igual, no creo que pues cuente historias que... No, pero ¿para qué lo va a hacer? Ajá, ¿no? sí, sino para qué? simplemente dijo, ¿sabes qué? Me encontré esta situación. Y pues yo le creo porque pues lógicamente pues es una persona cuerda y luego es él. Y luego, ¿quién es, no? Y, pues es el jefe. pues es el jefe y lógicamente, o sea que sí ha cotorreado con nosotros cuando pasa situaciones similares, pero hasta ahí, ¿no? Pero él también sí cree y él creo que pues, también ve cosas. Y ese lo que nos contó, pues en mí en lo personal igual me embarcó porque dije, es el cerro, es el Ejecat, mucho misterio, historias de brujas, historias de cosas paranormales y ya nos había pasado una situación con otro compañero y de igual manera, bueno, pasando esa historia en el mismo cerro, había un incendio en la noche, en la madrugada y había ido una cuadrilla, entre ellos había ido una mujer, pero como pues nosotros vamos, cotorreamos y todo ese show y nos hablamos en el sentido bomberil y más en lenguaje florido. En lenguaje florido y sí. Al momento de que cuando van a apagar el incendio, él comentó que lo hablaron, que le hablaron, que le susurraron, hey, aquí estoy. Y era una voz de mujer. Y él, ya estate, no me espantes, porque pues jugaba muy pesado. O sea, pensó que le estaban jugando una broma. Así es, dijo, okay. No, y ahora sí que pues se espantó, ¿no? Pero pues él pensó que era la compañera.
Y pues ya cuando bajó, le digo, oye, ¿qué onda? No, te pasaste de lanza y casi me sacas, ahora sí que hasta el alma, ¿no? Sí, sí. Pero era, lógicamente, ¿cuál? Si yo estaba aquí, yo me bajé primero. No, es que fíjate que por allá arriba se escuchó un susurro y me andaban, hey, hey, aquí estoy, hey. Y pues... No era su tú compañera. estás bien loco, estás bien. Sí. Ahora sí que con sus cosas y bueno, a la semana siguiente volvieron a esa ubicación, pero habían reportado a una chica que se había ahogado en una presa de ahí, de esa laguna. Sí. Y él mismo fue, dijo, si por aquí fue cuando me hablaron, susurré, y ya era de día, porque pues acordó que ese día era de noche. Ok. Pero ya cuando llegaron y vieron a la chica, o sea que la rescataron, y pues él se quedó así como que impresionado, a ver, ¿no? estaba el cuerpo de una mujer ahí. Así es. ¿Ya sin vida? Ya sin vida. Y yo creo que en ese momento y todo lo que queremos llegar a la conclusión que en ese mismo día ella le andaba hablando para que fuera por ella. O sea, para que fuera a rescatarla, porque no sabemos cuándo había... Pero ya tenía varios días que había fallecido. Ya tenía muchos días que había fallecido, y tenía como 15 días. Qué fuerte esto que nos estás comentando. Sí. O sea, son esas vivencias que ustedes han pasado y que constantemente en este trabajo que ustedes realizan, bueno, pues vemos que sucede, pues. O sea, no se puede negar, es algo que no se puede negar, Benjamín. Así es, ahora sí que aunque tú digas que no existe, más Pues sí provoca existe, saberlo. ¿no? Sí, o sea, yo pienso así, ¿no? Entre más creas que no existe, más lo ves. Pero las personas que creen que sí existe son los menos que no lo ven. Bueno, yo pienso. Desde luego. Por decir en este caso último que nos planteabas de esta joven. Imagínese usted que nos viene en estos momentos una persona una joven, una mujer, una muchacha, que su cuerpo estaba ahí. En una noche pasan los bomberos, a uno de ellos, hey, aquí estoy, dicen, ¿no? Así es. Imagínese, sin saber más nada, el contexto en el que estaban las cosas, regresan y se dan cuenta que en el mismo lugar donde se escucharon esos sonidos, donde había esas palabras, ese susurro, estaba el cuerpo inerte de una persona. Así es. Qué fuerte. Sí. Bueno, con todo esto me queda claro algo, Benjamín, que realmente entonces cuando nosotros dejamos de respirar, nuestro corazón deja de latir, nuestra mente deja de pensar, no es el fin, porque todavía cruzando esa línea estamos buscando ayuda. Todavía cruzando esa línea entre la vida y la muerte, estamos ahí muy al pendiente de todo lo terrenal. Y hago esta reflexión, Benjamín, que de mi querido amigo Antonio Zamudio, que ya lo tuvimos aquí en este podcast, donde él me decía que mucha gente va y se quita la vida y se avienta a las vías del metro, pero que por los videos, los testimonios y todo lo que hay en el sistema de transporte colectivo metro, queda registrado cómo esa persona se ve, cómo esa persona se avienta. Y 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 es un bucle. Y él la reflexión que hace es esta. No creas que tus problemas van a terminar si tú te quitas la vida en el metro. Porque aquí tenemos la evidencia de que quedas en un bucle y es eterno. Y pareciera entonces que esa ayuda, esa solicitud de ayuda, Benjamín, siempre está presente. Siempre. Yo creo que sí. Así es. Qué fuerte, ¿no? Ahora, ya viéndolo de manera general, Benjamín, ¿has llegado a alguna conclusión de todo esto? ¿Por qué suceden esos fenómenos paranormales? Pues mi única conclusión que puedo darte a lo poco que me ha acercado a este tipo de temas, porque pues igual me gusta, que son personas que no terminan un ciclo, sino que simplemente el cuerpo huésped muere, pero la energía y el espíritu sigue, trasciende a otra dimensión. Es lo único que puedo dar. Ya. No hay más. Exacto.
Por eso hay que portarnos bien, hay que cuidarnos y hay que protegernos entre nosotros. Así es. ¿No? Creo que eso es lo mejor, Benjamín. Si ya sabemos lo que puede provocar en esas recomendaciones que nos dabas, de esas 3 fechas tan importantes pues yo creo que para México y para todo el mundo, lo que tenemos que hacer, cuidar las conexiones eléctricas, la tubería de gas, bueno, en fin, son muchas cosas que debemos de estar muy al pendiente para que no ocurran cosas extraordinarias y no ocurran cosas feas en una familia, porque creo que cuando una persona ya no está entre nosotros, marca esa familia. Así es. La verdad, yo pienso que hay casos muy extraordinarios sobre ese tipo de temas. Sí. Y que no nada más pasa en las historias de bomberos y las emergencias, sino creo que también cuando termina ya nuestro ciclo aquí en lo terrenal, empieza el otro, pero la familia queda como que lamentando por esa pérdida, y siento que no lo deja ir porque yo en lo personal, con mi familia, que hemos perdido a familiares y no estamos preparados para eso, pero yo siento que sí debemos de prepararnos, aunque digan, no, pero es que para eso no se prepara. Yo siento que sí se prepara. Yo me he preparado. ¿Cómo te has preparado? ¿Cómo? Yo me he preparado en la cuestión de... en primera, porque soy bombero. Sí. Segunda, he visto muchas cosas. Y no es porque no crea, sino no quiera llorar, porque sino simplemente me he estado preparando en la cuestión de que he sido frío mentalmente, pero no espiritualmente, porque por la mente, por fuera, te preparas y no lloras, pero el espíritu después es el que se va con ello. Y las cosas, cuando me han pasado, que he perdido a algún familiar cercano a mí, me dicen, es que yo nunca te he visto llorar. Digo, pues nunca me lo vas a ver, porque la verdad ya sabía. Nos están preparando desde antes para poder vivir este tipo de situación. Yo siento que cuando una persona muere repentinamente o espontáneamente, ahí es cuando sufres más, cuando no la crees. Bueno, ese es un método de que... Claro, un muy método fuerte. de que yo puedo dar a mi experiencia que yo he vivido en lo personal. Así es. Pues ahí está. Benjamín, ¿dónde la gente que te mira puede entrar en comunicación contigo? En ¿Tus redes sociales? mis redes sociales, en Facebook me pueden encontrar como Vampiro de Fuego. En YouTube, en Instagram y todas las redes que puede ser, en Facebook igual, y pueden ahí seguirme las historias de bomberos, y también nos pueden hablar al 51 16 44 15 y terminación 16 a la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Ecatepec. En caso de emergencia. En caso de emergencia. Pero vaya. solamente para los de Ecatepec. Bueno, ahora sí que si quieren mandar algún saludo, Eso, claro. por Facebook me pueden encontrar como Vampiro de Fuego. Así Ándale, es. muy bien. Porque tú eres especialista también, más allá de todo esto que hemos hablado, de vampiro. Te has especializado en ese tema. Sí, aparte, independientemente de que es mi trabajo, me he especializado, he investigado el tema del vampirismo, de la ciencia vampírica o la cultura vampírica, y lógicamente ves algo muy, muy sensacional y alucinante con Claro. todo lo que hemos vivido fuera de... Perfecto, pues ya tendrás que regresar para platicarnos tus investigaciones sobre el tema del vampirismo, Claro. que es un tema también alucinante. Benjamín, muchas gracias por haber estado aquí en esta ocasión, Amigo. aquí en este podcast que lo hacemos con mucho cariño para toda la gente que nos mira en este podcast de Sociedad Oculta, porque lo que queremos es eso, que la gente venga y nos platique esas historias que han vivido, esas historias que los han marcado y que desde luego nosotros nos quedamos sorprendidos con cada una de esas vivencias. Muchas gracias, Benjamín. A ti, muchas gracias, a toda la audiencia, cuídense mucho y nos veremos pronto.
Gracias. Bueno, pues hemos escuchado a Benjamín Torres. Él es bombero en activo del municipio de Ecatepec, en el Estado de México. Así que bueno, pues síganlo ahí a través de sus redes sociales que ya las ha mencionado. Y yo los espero aquí la próxima semana en Sociedad Oculta, este podcast del periódico El Gráfico. Y recuerde que cada semana aquí les presentamos a un invitado, a un investigador, alguien que nos puede dar mayor luz en torno a estos temas considerados de las otras realidades. Y no se olvide, todos los domingos a doble página, la columna Enigmas, que desde hace 17 años se viene publicando en el periódico El Gráfico, así que los invito para que no se pierdan ni el estreno de este podcast, ni la columna Enigma en el impreso, en el periódico El Gráfico. Muchas gracias, un servidor Johanan Díaz Vargas, los espera aquí entonces la próxima semana. Bye bye. Oye, tenemos más información para ti. Visita el canal de El Universal y suscríbete para estar actualizado.